El grupo decidió seguir la sugerencia de Ana y moverse hacia el centro de la isla. Sabían que quedarse en un solo lugar solo les traería más muerte. La idea de explorar más profundamente era arriesgada, pero también su última oportunidad de encontrar un lugar seguro o alguna pista para salir de la isla. Luis, como de costumbre, lideraba la marcha, manteniendo una lanza y una antorcha en cada mano. Ana caminaba a su lado, vigilando el entorno, mientras Marta y Pedro ayudaban a Laura a mantenerse en pie, dado que seguía recuperándose de las tensiones de los últimos días. Rafael cubría la retaguardia, asegurándose de que nadie se quedaría atrás. A medida que avanzaban hacia la densa vegetación, la isla se regresaba cada vez más opresiva. La sensación de ser observados nunca desaparecía, y los sonidos de las bestias resonaban en la distancia, manteniéndolos en constante alerta. Después de horas de caminar, el grupo llegó a un área que parecía diferente. La vegetación era menos densa y había indicios de rocas y formaciones extrañas a medida que se acercaban al centro de la isla. Fue Pedro quien, con su mirada atenta y nerviosa, notó una abertura entre las rocas, parcialmente oculta por la maleza. «Mirad allí», dijo, señalando hacia lo que parecía ser la entrada de una cueva. «Es diferente a las otras que hemos visto». Luis y Ana se acercaron con cautela, despejando las ramas que cubrían la entrada. La abertura era amplia, lo suficientemente grande como para que todos entraran, pero la oscuridad en su interior era absoluta. Podría ser un refugio o un nuevo peligro, comentó Luis. Debemos estar preparados para lo que encontremos. El grupo ascendió antorchas y avanzó lentamente dentro de la cueva. El aire era frío y pesado, y un olor desagradable llenaba el ambiente, como una mezcla de humedad y algo podrido. La sensación de opresión era inmediata. Con las antorchas iluminando las paredes de la cueva, el grupo continuó avanzando. Rafael se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas de marcas y rayones, como si algo o alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Mientras avanzaban, el olor se hacía cada vez más intenso y nauseabundo. «No me gusta esto», murmuró Pedro, sosteniendo su antorcha con manos temblorosas. «Hay algo aquí». De repente, Marta tropezó con algo en el suelo. Cuando levantó la antorcha para ver, se encontró cara a cara con una calavera humana, medio enterrada en el suelo. El grupo se detuvo en seco, y el silencio se hizo sepulcral. Laura, que iba detrás, soltó un grito ahogado al ver la escena. En el suelo yacían varios cadáveres, algunos descompuestos y otros reducidos a esqueletos. Había restos de ropa desgarrada, mochilas rotas y herramientas oxidadas esparcidas por la cueva. Ana inspeccionó una de las mochilas y encontró un viejo logo en ella, descolorido pero aún reconocible, el mismo logo del reality show en el que estaban participando. Esto no es posible», susurró, mirando a los demás. «Son antiguos concursantes», dijo Luis, observando el horror a su alrededor. «Ellos estuvieron aquí antes que nosotros». El grupo quedó paralizado por el miedo y la incredulidad. Se dio cuenta de que no eran los primeros en enfrentar la pesadilla de la isla maldita, y que aquellos que habían estado allí antes probablemente habían sufrido el mismo destino trágico. Los cadáveres eran una advertencia silenciosa de la brutalidad y la desesperanza que acechaba en ese lugar. Pedro, aún luchando por mantener la compostura, murmuró: «Esto significa que nadie ha salido vivo de aquí». Marta se arrodilló frente a uno de los cadáveres, encontrando un cuaderno sucio entre sus restos. Cuando lo abrió, las páginas estaban manchadas y descoloridas, pero pudo leer algunas frases incoherentes y desesperadas. «No hay escapatoria, la isla nos está matando, se está alimentando de nuestro miedo». Rafael, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, comentó: «Esta cueva no es un refugio, es una trampa». Ana levantó la vista del cuaderno y, con la mandíbula apretada, añadió: «Lo que significa que la isla ha estado haciendo durante mucho tiempo. Nos observa, nos caza, y se asegura de que nadie salga vivo». La atmósfera en la cueva era sofocante, y el grupo comenzó a sentir una creciente sensación de claustrofobia y terror. La idea de permanecer allí les resultaba insoportable, especialmente sabiendo que esa cueva había sido el lugar de muerte para tantos otros antes que ellos. «Tenemos que salir de aquí»,
dijo Luis con firmeza, mirando a los demás. No podemos quedarnos en un lugar donde tantos han perecido. Laura se aferró a su mochila, incapaz de apartar la mirada de los restos. ¿Y si nosotros también terminamos así? No lo haremos, respondió Ana con determinación. Porque ahora sabemos lo que enfrentamos. Y no dejaremos que la isla nos derrote. El grupo, decidido a no repetir la historia de los cadáveres que los rodeaban, comenzó a retroceder hacia la salida. Sabían que la cueva no les ofrecía seguridad, sino un destino funesto del que debían escapar. Antes de salir, Pedro notó algo más entre los restos, una cámara de video antigua, parcialmente rota. La reconoció, su mente impulsada por la curiosidad, y se la mostró a los demás. Esto podría tener información sobre lo que pasó aquí, sugirió Pedro. Podríamos darnos respuestas. Luis ascendió, aunque dudoso. Llévala. Pero no nos quedaremos más tiempo. Con el cuaderno y la cámara en sus manos, el grupo salió apresuradamente de la cueva, dejando atrás los cadáveres y las sombras del pasado. La realidad de la isla se había vuelto aún más oscura y aterradora. Ahora sabían que no eran los primeros en ser engañados por la promesa del $1.000.000, y que otros habían enfrentado los mismos horrores, y perdidos. Cuando finalmente salieron de la cueva y se adentraron nuevamente en la selva, los concursantes quedaron en silencio, procesando la magnitud de su descubrimiento. Habían aprendido una lección escalofriante, la isla no solo los estaba cazando, sino que lo había estado haciendo durante mucho tiempo, atrayendo a concursantes para alimentarse de su desesperación y sus vidas. Marta habló con voz baja pero firme, si no encontramos una manera de salir de aquí, terminaremos igual que ellos. Rafael miró a los demás, la determinación reflejada en sus ojos. Entonces, encontraremos la manera. No nos convertiremos en parte de esta isla. El grupo, ahora más consciente del peligro y de los horrores que los rodeaban, sabía que debía redoblar sus esfuerzos para sobrevivir. La carrera por el premio de $1.000.000 se había transformado en una lucha desesperada por escapar de un ciclo de muerte y terror. La isla maldita había mostrado su lado más oscuro, y los concursantes comprendieron que la verdadera prueba no era solo la de sobrevivir a las criaturas, sino también a la naturaleza implacable y traicionera de la propia isla. Y aunque el final parecía lejano y lleno de incertidumbre, sabía que no podía rendirse.